afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión. Buenas noches, queridos hermanos. Bendiciones, es un placer nuevamente estar aquí en este lugar para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su programa Hablemos de Doctrina. Como siempre me acompaña nuestro hermano José Quiroz y su servidor Johnny Bulnes. Estamos aquí para compartir un nuevo tema, que va a ser un tema continuación del tema que estudiamos el domingo pasado. El domingo anterior, por la gracia del Señor, estuvimos hablando de un tema de cómo resolver conflictos en la iglesia. Debido a que el tema es amplio, el tema tiene mucho que discutir, mucho de qué hablar, entonces hemos decidido darle continuación en este domingo. Este domingo, pues nuestro hermano José Quiroz será el hermano encargado de llevar a cabo el estudio. Yo lo estaré apoyando siempre en los comentarios y esperamos, pues, queridos hermanos, que usted pues ponga mucha atención. Ustedes siempre recomendamos tener su Biblia a la par para que usted vaya verificando en la Biblia que los textos que nosotros le estamos dando o citando están de acuerdo a la sana doctrina, están citados en un contexto adecuado, no forzando el texto a decir algo que nosotros quisiéramos, sino que dejar que la Biblia hable, que ella sea la que nos instruya. En esta noche pues esperamos que usted pueda comprender y analizar y sobre todo pues meditar mucho sobre el tema que vamos a discutir esta noche. Esperamos pues que sea de su total agrado y sobre todo que sirva para su edificación espiritual. Así que después de esta pequeña introducción, sin perder más tiempo, ya que el tiempo es corto, vamos a darle paso a nuestro hermano José Quiroz, que nos va a instruir con la palabra del Señor a lo largo de estos minutos que dura nuestro programa. Muy buenas noches a todos, esperando pues todos se encuentren bien por la gracia de Dios. Pues estamos nuevamente acá con el propósito de, nuestro propósito es ayudar, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista espiritual. Entonces, el domingo pasado nuestro hermano Johnny desarrollaba muy bien el tema de los conflictos dentro de las congregaciones que se dan de manera constante, ¿verdad? Entonces, y el hermano Johnny pues ponía unos ejemplos bíblicos, por supuesto, de la iglesia del Nuevo Testamento, donde también, a pesar de iniciar la iglesia, resulta de que desde ya pues sucedían muchos conflictos, ¿verdad? Y hoy en día pues tampoco es la excepción. Mencionábamos el domingo pasado una serie de conflictos, entonces, que se dan también hoy en día dentro de la iglesia, y la idea pues es continuar con ese tema, siempre hablando acerca de este tema, ¿verdad?, de los conflictos. Cabe recalcar que en los cristianos, nosotros que hemos decidido bautizarnos, que hemos decidido establecer una relación continua con nuestro Dios, resulta que nosotros lo que debe morar debe ser la paz de Cristo, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, si hablamos del mundo, hay relaciones crueles, difíciles, ¿verdad? Pero por supuesto que el Evangelio viene y promete cosas mejores. Entonces promete la paz con Dios, entonces, y también que nosotros pues debemos de vivir en paz con los demás creyentes. Entonces, la idea del conflicto dentro de la iglesia muchas veces pues suena alarmante, porque muchas personas pues vienen y se meten en la cabeza el término pues de que como están en la iglesia pues no hay conflictos, en la iglesia no hay problemas, en la iglesia todo es amor, en la iglesia todo es paz, en la iglesia todo es prosperidad, que por lo general son las cosas que venden, ¿verdad? Entonces, los pastores evangélicos son las cosas que venden las iglesias evangélicas. Pero a la larga, pues resulta de que conflictos dentro de la iglesia, siempre hay. Entonces, y no porque hayan conflictos dentro de la iglesia, significa de que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es ineficiente, para nada, ¿verdad? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Los imperfectos somos nosotros, que estamos en la iglesia, ¿verdad? Entonces, y es ahí que a raíz de esa imperfección es donde vienen pues muchas veces los conflictos, cuando nosotros pues no nos dejamos llevar o no nos dejamos guiar más que todo por el Espíritu Santo,
y eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche, ¿verdad? Por ejemplo, me gustaría que fuéramos a la carta de Santiago, al libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no lo pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es muy interesante el texto de Santiago, porque comienza con una pregunta, el capítulo 4. La pregunta es: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No dice de dónde vienen las guerras y los pleitos en el mundo. No dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre los países, no. Sino hablando específicamente acerca de la iglesia, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes o entre nosotros? ¿Por qué se dan las guerras y los pleitos entre nosotros? Históricamente, si lo hablamos así, hay muchas iglesias que por pleitos se han dividido. Entonces hay muchas iglesias que por la ofrenda se han peleado. Entonces se han ido hasta los golpes. Entonces hay muchos hermanos que se han peleado por un local, que se han peleado por un terreno, que se han peleado por una ayuda. Entonces que en sí, bueno, yo personalmente no estoy muy de acuerdo con las ayudas que muchas veces se trasladan del extranjero hacia las congregaciones locales, porque de repente la congregación está bien, iba avanzando bien, era una congregación humilde, una congregación trabajadora, donde todos trabajaban de manera constante para salir adelante, ¿verdad?, para el crecimiento de la iglesia. Pero resulta de que vinieron ayudas extranjeras, ayudas gringas, por así decirlo, y resulta de que cuando vinieron las ayudas, resulta de que comenzaron el montón de problemas, ¿verdad? Entonces, porque unos querían tener la manipulación de las ayudas, porque estaba la tentación de quedarse con algo, porque de repente a aquel beneficiaron y a mí no me beneficiaron. Imagínense cuántos conflictos les estoy mencionando a raíz de este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, y se da mucho, y se dan muchas de estas cosas. Imagínense que vienen ayudas norteamericanas y resulta de que esta ayuda consiste en hacerle casitas a los hermanos, y resulta que usted le hizo casitas a 5 de los 10 que necesitaban. Entonces van a haber 5 que van a estar molestos porque no se les ayudó a ellos. Entonces, imagínense que vienen ayudas de bolsas de comida, y resulta que usted tiene una congregación de 50 miembros, pero resulta de que solo le mandaron 40 para 40, entonces, y solo para eso se ajustó. Entonces hay desmiembros que se molestan. Entonces, hoy imagínense que muchas veces esas ayudas no son bien administradas. A lo que quiero llegar con todo esto es que cuando nosotros venimos e intentamos ponerle nuestros propios pensamientos, cuando ponemos nuestras propias ideas, entonces por encima de lo que esté establecido, es ahí donde comienzan a surgir un montón de conflictos. Entonces, y se lo digo con experiencia suficiente, yo he visto a lo largo de mi carrera como cristiano y a lo largo de la carrera como predicador también, como muchas congregaciones o como muchos hermanos de repente se han hecho enemigos a través de las ayudas económicas. Entonces, o de repente viene la persona o las personas que proveen las ayudas económicas y le dice: bueno, le vamos a ayudar económicamente a la congregación, pero no queremos que la congregación se relacione con esta otra congregación, o no queremos que ustedes se relacionen con estos hermanos. Entonces, y comienza a ver ese tipo de cosas, y muy probablemente estas iglesias se vayan llenando, pero porque están detrás de un interés material, ¿verdad? Entonces, mire cuántos conflictos viene y trae el hecho de poder recibir este tipo de cuestiones. ¿Qué opina usted de esto, hermano Johnny? Es bien interesante lo que usted dice, hermano, porque se nota, y es cierto lo que usted acaba de decir, usted ha tenido experiencia con este tipo de cosas. Lastimosamente yo también,
a lo largo del ministerio que hemos desarrollado dentro de la iglesia, se han visto este tipo de cosas. Por eso hemos decidido quitar este tipo de cosas, porque es muy fácil, y eso es lo que me llama la atención. Es muy fácil cómo pueden surgir pleitos, cómo pueden surgir guerras, cómo pueden surgir problemas dentro de la iglesia. O sea, se espera que de los hermanos de la iglesia pues se comporten de una manera diferente a cómo se comporta otra gente, ¿va? Porque eso lo he visto yo, ¿va? En ciertas ocasiones donde se apoyan a uno y a otros no, entonces la gente tiende a resentirse, y la gente resentida pues empieza a ver lo malo, empieza a criticar, empieza a murmurar, empieza a decir aquí no hay amor, empieza a decir aquí hay preferencia, aquí hay acepción de personas, y esas personas que tal vez no fueron ayudadas son las que terminan provocando problemas mayores. Entonces, como algo tan pequeño como una ayuda, como el ejemplo que el hermano acaba de poner, puede traer conflictos tan grandes al grado que pueden hacer que una congregación se divida o que una congregación desaparezca. O sea, ve cómo Satanás se aprovecha aún de los aspectos o de los inconvenientes más mínimos para poder causar desastres colosales dentro de las congregaciones de la Iglesia de Cristo. Entonces vemos nosotros cómo con algo tan pequeño Satanás puede utilizarlo para crear grandes problemas. Me parece aquí adecuado mencionar lo que dijo el apóstol, lo que dijo Santiago, perdón, con respecto a la lengua, hermano. Dice que la lengua es como un pequeño fuego, pero depende de dónde esté el pequeño fuego, porque un pequeño fuego en un bosque seco, o sea, puede causar mucho problema, mucha devastación. Entonces, eso puede ser un pequeño pleito, un pequeño problema, pero con las condiciones ideales para que eso se salga de control y pueda ocasionar problemas mayores. Eso puede pasar en cualquier congregación, y eso es precisamente lo que se debe de evitar, provocar lo menos posible aquellas situaciones en las cuales los hermanos puedan entrar en este tipo de discordia o de sentirse rechazados por X o X razón. El punto principal, hermano, es que veo yo, por los ejemplos que usted nos ha dado, que es muy fácil que en la iglesia hayan conflictos. Es muy fácil. Literalmente sí. Entonces, mire, y pongámoslo así, yo siempre lo digo, el diablo no se va a interesar por las personas del mundo porque él las tiene listas, ¿verdad? Entonces se va a interesar en buscar de que existan conflictos dentro de la iglesia. Muchas veces la iglesia actúa como las ovejas ingenuas, entonces que son llevadas por cualquier tipo de cosa, entonces que no han alcanzado la madurez suficiente, y es donde suceden este tipo de cosas. Poníamos el ejemplo de las ayudas económicas, pero hay muchos otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando de repente alguna familia cree que tiene el poder, ¿verdad? Entonces, para poder decidir lo que se hace y lo que no se hace dentro de la iglesia, ¿verdad? Ya sea porque tiene antigüedad de estar en la iglesia, ya sea porque está al frente de la iglesia, ya sea porque participa en diferentes ministerios de la iglesia. Entonces, lamentablemente ese es otro de los aspectos, ¿verdad? Entonces, donde se crean los conflictos. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, por la sencilla razón de que si estas familias hicieran esto con amor, pues no sucediera nada, ¿verdad? Pero resulta que lo hacen no con amor, sino que lo hacen de otra forma, ¿verdad? Entonces, creyéndose los dueños o propietarios de la congregación, entonces pensando que su opinión o pensando de que las ideas que ellos dan son mucho mejor que las de los demás miembros, y es ahí donde vienen y surgen muchos conflictos, ¿verdad? Entonces, a tal punto de que incluso yo he visto personas que dicen, si no se hace lo que yo digo, yo me voy de la congregación. Dice, imagínense qué situación más inmadura, diría yo, sí. ¿Verdad? Entonces, si no se hace lo que yo digo, yo me voy de la congregación. O si no se hace lo que yo digo, yo dejo este cargo. Entonces, bueno, en primer lugar, esas no son actitudes de un cristiano, ¿verdad? Entonces,
son actitudes de un niño, ¿verdad? Usted recuerda al niño que de repente dice, no, si no me compras el juguete, yo lloro. Entonces, bueno, no se le compró el juguete y se tiró el niño a llorar, y ahí depende del padre de familia, ¿verdad? Si le compra el juguete para que deje de llorar, o le da su respectivo castigo, ¿verdad? Para que también deje de llorar, para que se componga. Entonces, los conflictos de la iglesia, como mencionaba nuestro hermano Johnny, muchas veces pues se dan de manera sencilla, de manera fácil. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el cristiano todavía no ha tomado la suficiente madurez. Muchas veces los conflictos se dan por cosas tan sencillas. Bueno, resulta que el hermano Johnny no me dio la mano, y como el hermano Johnny no me dio la mano, yo ya no lo quiero, ya no me agrada, yo ya no voy a la iglesia. Entonces, y sucesivamente, ¿verdad? Entonces, no resulta de que el hermano me dio mal, no resulta de que yo siento que esa predicación me cae a mí. Entonces, por cuestiones tan sencillas, ¿verdad? Entonces, donde muchas veces los miembros de la iglesia vienen y lamentablemente pues se ahogan en un pequeño vaso de agua. Entonces, y de esa manera pues dañan la unidad de la iglesia, ¿verdad? De que en sí Dios nos manda que nosotros como congregación estemos unidos. Entonces Dios nos manda a que vivamos en unidad como tal, nos manda que vivamos en armonía como tal. Incluso hay un versículo que dice: en cuanto dependa de ustedes mismos, pues resulta que estén en paz con todos. Entonces, en cuanto dependa entonces muchas veces la paz va a depender de nosotros mismos. Entonces, porque imagínense dos personas queriendo matarse, pues resulta que ahí no va a haber paz. Pero si solo es uno el que está ahí molestando, pues resulta que tarde o temprano o se aburre de estar molestando o se va. Entonces, de estar molestando. Mira que bien interesante. Quizás se va a escuchar un poquito fuerte el término, hermano Johnny, pero de repente encontramos hermanos dentro de las congregaciones que no quieren cambiar, entonces que son conflictivos. Entonces ahí tienen un conflicto con un miembro, pues al final el otro miembro se terminó yendo, ellos se quedan y vuelven a tener un conflicto nuevamente. Entonces ahí pasan en conflicto de manera constante, una y otra vez, a tal punto de que siempre es la misma situación, siempre son los mismos conflictos. Entonces, y esa situación se repite una y otra vez, salen de un problema, se mete en otro conflicto. Entonces, y en vez de que la iglesia avance, resulta de que los conflictos lo que hacen es pausar el crecimiento de la iglesia. Y no solamente pausar el crecimiento de la iglesia, sino dañar el crecimiento de la iglesia. La iglesia se divide, algunos miembros se van de la iglesia. Entonces, como pasaba también dentro del Nuevo Testamento, donde aquel hermano no quería recibir, ¿verdad? Entonces a los demás hermanos, entonces sino que había tomado el control totalmente, ¿verdad? Entonces obviamente estas personas pues van a tener que darle cuenta a Dios por ese tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, porque estamos llamados a que la iglesia crezca, pensar en el bienestar de la iglesia y no tanto pensar en nuestro propio bienestar. ¿Qué piensa, hermano John? Es interesante, hermano, porque vemos que hay hermanos que sí son conflictivos. Esa es la verdad. En cada iglesia y cada congregación, usted no nos va a dejar mentir, siempre hay gente que es bien complicada. Siempre hay gente que no está dispuesta a recibir ni exhortación, ni cualquier tipo de amonestación que vaya dirigida a su persona, porque todo lo toman por el lado negativo, todo lo toman por el lado malo. Este tipo de personas, este tipo de hermanos carnales, todavía neófitos, que todavía no han querido, aún que tengan muchos años en la iglesia, aprender algo de la Escritura, renunciar a muchas cosas, porque todos tenemos algo a que renunciar. A veces cuando usted tiene o va a la iglesia, usted tiene que renunciar a su mal carácter, usted tiene que renunciar a decir malas palabras, porque eso es algo desagradable delante de Dios y delante de los hombres. Alguien que va a la iglesia y todavía tiene un vocabulario que deja mucho que desear de un hijo de Dios. No quieren cambiar, se comportan mal, son los que están siempre empleitados, son los que amenazan con irse. Mire, dice la Biblia que si alguien causa mucha división
y causa división en la iglesia, hay que desecharlo. Ese tipo de hermano no aporta absolutamente nada. Más bien este hermano lo que se convierte es en tropiezo, más bien es alguien que está, podemos decir, aunque se escuche fuerte, más relacionado, más cerca de los propósitos del diablo que de los de Dios. Entonces está más alineado con los propósitos de Satanás que alineado con los propósitos y doctrinas del Señor. Entonces aquel tipo de persona que cause división en la iglesia debe ser desechado, debe ser desechado de esa manera para que no siga dañando la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero es una entidad, es una institución que es muy frágil porque está compuesta de una cantidad enorme de personas que vienen de familias diferentes, que vienen con costumbres diferentes, que vienen con maneras de pensar diferentes, que actúan y reaccionan diferente a diferentes circunstancias. Entonces uno tiene que lidiar con todo este tipo de gente, con este tipo de personas, y hay unos que son muy difíciles de manejar, y estos que son difíciles de manejar son los que causan problemas a la iglesia. Si lo amenazan a uno o amenazan a cualquier líder de la iglesia con decir me voy a ir si ustedes no hacen lo que yo quiero, nosotros tendríamos el valor suficiente de decirle, bueno, que me le vaya bien, porque la verdad es que no está aportando nada a la iglesia, más bien está causando que la iglesia tenga un mal testimonio y la iglesia se detenga y se estanque. Se escucha fuerte, a veces son palabras que no quisiéramos decir, pero son las palabras que realmente mucha gente tiene que escuchar, porque muchas personas en las iglesias no están alineados con los propósitos de Dios, sino que más bien están alineados con los propósitos de Satanás, y eso es una lástima y eso da pesar, pero lastimosamente así es. Si usted es uno de los hermanos que causa problemas en la iglesia, arrepiéntase lo más rápido posible, póngase a cuentas con el Señor, cambie su vida, cambie su carácter, cambie su manera de pensar, cambie su manera de ser, viva de acuerdo a los principios bíblicos y más bien sea un instrumento útil para el Señor y no un instrumento para Satanás. Ese es el consejo. Y eso es lo que animamos nosotros para evitar precisamente lo que ha pasado durante siglos en la iglesia. La iglesia siempre ha tenido problemas, sea porque se toman en cuenta a unos y a otros no, y otros conflictos es porque hay hermanos dentro de la misma congregación que son los que causan los problemas. Sí, exactamente. Hay un dicho muy sabio, sencillo, pero que dice que una naranja podrida pudre todo el saco, ¿verdad? Entonces, es una verdad total. Usted puede tener 100 naranjas, pero si de esas 100 naranjas una está podrida y usted no saca la podrida, le va a podrir las 99, ¿verdad? Que estén sanas. Entonces, lo que pasa muchas veces, hermano Johnny, es que el predicador tiene miedo. Entonces, le da miedo que los miembros se vayan. Entonces, es cuando se ha malentendido el término. Entonces, porque los miembros no son del predicador, pues. Entonces, cuando una persona se bautiza en el nombre de Cristo, ¿verdad? Del Espíritu Santo, del Padre. Entonces, y póngase a pensar por un momento, la persona que se va de la iglesia, conflictiva. Si usted se va de la iglesia, ¿a quién afecta? ¿Afecta al predicador? No. ¿Afecta a los demás miembros? No. ¿Afecta a Dios? Tampoco. Entonces, ¿quién es el que se afecta si usted se aleja de Dios? Es usted. Entonces, imagínese que usted se va por conflicto, y muchas veces pasa, hermano Johnny, de que se van por conflictos de una congregación, y pues resulta de que van a otra congregación, y cuando van a otra congregación generan más conflictos, y resulta de que como ya generaron conflictos, se vuelven a ir de ahí, y van a otra congregación, y resulta de que andan dejando conflicto tras conflicto y tras conflicto en uno en otro lado. Especialmente, por ejemplo, a mí me gusta de que, por ejemplo, si un miembro de la iglesia de otro lado viene a nuestras congregaciones, de que traiga una recomendación. Entonces, de que por qué se vino de allá, ¿verdad? Entonces, porque si se vino por pelearse con alguien, si se vino por conflictivo, eso implica de que aquí vamos a tener problemas, de que aquí van a haber conflictos. Entonces, lo correcto sería que este miembro regrese allá, arregle sus conflictos, se ponga cuentas con Dios, con las personas que tuvo el conflicto, y que se siga congregando allá. Eso sería lo correcto, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que pasan con esta cuestión de los conflictos, ¿verdad? Entonces, como mencionábamos anteriormente, históricamente, pues hay muchos casos. Entonces, de repente hay conflictos que sí se solucionan.
Entonces hay personas que sí se arrepienten de todo corazón y continúan su caminar cristiano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto, entonces, pero lo solucionaron. Pedro y Pablo tuvieron un conflicto y lo solucionaron. Evodia y Síntique, entonces no podían vivir en armonía al Señor. Entonces, todo ese tipo de cosas sucedían dentro de la iglesia de Corinto, que especialmente era una iglesia muy conflictiva, y otros conflictos que podemos seguir mencionando. Pero lo solucionaron. Dice primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12 en adelante: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha que los ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto soy partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Mire lo que usted mencionaba, hermano, acerca de la lengua, ¿verdad? Que muchas veces es muy dañina. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mire, hermano, si usted va a padecer por algo, padezca por hacer algo bueno. Entonces, si usted se va a meter en conflictos, bueno, entonces que sea porque usted está haciendo algo bueno, pero no por algo malo, ¿verdad? Si usted está sufriendo como cristiano, pero imagínese que usted está metido en conflictos por algo tan sencillo como decía el hermano Johnny, algo tan sencillo como por entrometerse en lo ajeno, o por ser chismoso, más popularmente, ¿verdad? Entonces imagínese que usted armó un gran conflicto ahí, se mete a problemas y todo eso. Usted no está padeciendo como cristiano, más bien todo lo contrario. Usted está haciendo que el nombre de Cristo sea blasfemado, porque por su lengua, por su forma de ser, por andar de chismoso, usted puede hacer de que muchas almas se vayan al mundo, ¿verdad? Entonces, de que muchas personas incluso no lleguen a la iglesia. Imagínese usted llegar a visitar una iglesia donde la iglesia es puro conflicto. ¿Qué conflicto con esta familia? ¿Qué conflicto con estos hermanos? ¿Qué conflictos por acá? Y lamentablemente hay iglesias que se ganan esa fama, ¿verdad? Entonces, donde pues resulta de que cambian predicador a cada rato, de que el conflicto aquí, de que tuvieron problemas aquí, que tuvieron problemas con estos otros hermanos, y comienza aquello, ¿verdad? Entonces imagínense una iglesia que sea famosa por conflictiva. ¿Cómo podría acaso dar buen ejemplo del nombre de Cristo Jesús? No podría. ¿Qué persona va a querer reunirse en una congregación donde está llena de conflicto, donde se pelean por todo, donde si no me dan la mano me voy, donde si no hacen lo que yo digo me voy? Nadie va a querer estar en una congregación así. Ahora, como decía el hermano Johnny, si usted es el que está generando conflictos de la iglesia, lo más sabio es de que usted se arrepienta. Pero si usted no quiere arrepentirse, hágale un favor a la iglesia y que le vaya bien, ¿verdad? Entonces, para que no siga estancando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque muchas veces hay hermanos que, como mencionábamos, que son los conflictivos y no dejan crecer la iglesia, no permiten que la iglesia avance, sino de que simplemente están ahí, molestando, generando conflictos, siendo conflictivos. No están permitiendo que la obra de nuestro Señor Jesucristo avance. Como mencionaba nuestro hermano, yo también lo he dicho, ¿verdad? Muchas veces, cuando una persona se quiere ir de la iglesia, entonces por conflictiva, está bien, que se vaya. Entonces que le vaya muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos de que la iglesia necesita un respiro, de que la iglesia necesita avanzar, de que la iglesia va a avanzar si de repente las personas conflictivas no están, o si de repente las personas conflictivas se arrepienten de todo corazón. Entonces, lo que pasa también muchas veces, hermano Johnny, es que la persona conflictiva, curiosamente, no tiene un arrepentimiento verdadero, sino de que viene y tiene un arrepentimiento a media. Entonces se arrepiente y se calma por un momento, y resulta que después otra vez vuelve
a los conflictos. ¿Qué opina usted de esto? Es que es interesante, hermano. Hemos hablado mucho en las congregaciones de este tema. Es un tema que tiene que ver con el arrepentimiento. Precisamente el arrepentimiento tiene una connotación muy especial, donde requiere a aquel que se arrepiente de un cambio de mente. O sea, donde hay un proceso de cambio interior que se refleja en el exterior. O sea, el cambio se produce interiormente, pero se refleja en las actitudes, se refleja en los actos, pero los actos son el reflejo de aquel verdadero cambio interno que se ha tenido. Entonces, si usted o yo o cualquier persona, por lo general cometemos un problema, cometemos un pecado y volvemos a hacerlo, y volvemos a hacerlo, y volvemos a hacerlo, y reiteramos el mismo pecado día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y pasa el tiempo y no hemos podido solucionar este problema, es porque nunca nos hemos arrepentido realmente del problema. Mucha gente que sigue practicando lo mismo, aunque haya orado, aunque haya dicho, Señor, perdóneme, no lo vuelvo a hacer, pero si el siguiente día está en lo mismo, esa oración que hizo fue una oración mentirosa y el Señor lo sabe. ¿Por qué? Porque realmente no ha habido un verdadero cambio, no hay ninguna lucha por querer cambiar. Y hay muchos hermanos, lastimosamente, dentro de las congregaciones, que no quieren cambiar. El predicador tiene este miedo hasta de hablarle, el predicador tiene miedo hasta de decirle las cosas, porque el predicador tiene miedo de la reacción que aquel hermano va a tener. Imagínense lo que el hermano José Quiroz ha dicho. El hermano dice de que el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron un problema. Claro que lo tuvieron, pero era un problema sobrellevar a Juan Marcos de nuevo, porque los había abandonado durante un tiempo. Entonces dijeron ellos, mire, ¿con qué sabiduría? Bueno, está bien, no vamos a sacar a Juan Marcos, más bien hay que incluirlo al trabajo, pero tú te vas a ir con él y yo me voy a ir con Sila. O sea, tú te vas a trabajar por el Señor a esta parte y yo me voy a trabajar por esta parte. No hay problema, pero después no vemos al apóstol Pablo volviendo a pelear. No. Si algo pasa, hay que sacarle el provecho más bien. Antes había un solo grupo, ahora habían dos, trabajando por el Señor en diferentes lugares. Así como el apóstol Pablo desarrolló un ministerio exitoso y lleno de muchas bendiciones, también lo hizo Bernabé. Ahora el apóstol Pablo le dice a las hermanas que precisamente es el propósito por el cual se escribe la carta a los filipenses, donde Evodia y Síntique están en problemas, hermanas que son fieles, hermanas que están inscritas en el libro de la vida, hermanas que han combatido, que han estado activas en la predicación del Evangelio, habían caído en algún problema que las había distanciado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No, hombre, corrijamos esto. ¿Cuál es el ejemplo? Ahí está el ejemplo de Cristo. Cristo fue capaz de renunciar a todo y hacerse un hombre, hacerse humilde y en la condición de hombre humillarse a sí mismo. Si Cristo fue capaz de despojarse, porque usted no se despoja de su orgullo, porque usted no se despoja de esa altivez, porque usted no se despoja de eso que evita que usted realmente trabaje por el Señor. Porque con las actitudes que a veces se tiene, hermano, de ciertos hermanos dentro de la iglesia, evita que la iglesia crezca, porque no están dispuestos a renunciar como Cristo lo hizo. Cristo fue capaz, hermano, de renunciar y dejar, dice la Biblia, que él, siendo rico, se hizo pobre. O sea, pasó de un estado de exaltación a un estado de humillación haciéndose hombre, basado en Filipenses capítulo 2. Nosotros también, de una u otra manera, tenemos que tener un carácter que se parezca al carácter de Cristo. Nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo con nuestro pensamiento, con nuestro hablar, con nuestro quehacer. Entonces, nosotros tenemos el deber de comportarnos de acuerdo a los principios bíblicos establecidos en la doctrina de Cristo. Pero hay hermanos que no quieren cambiar. Esos son los hermanos problemáticos. Con ellos hay que trabajar, a ellos hay que disciplinarlos duramente, a ellos hay que llamarles fuertemente la atención para que sean sanos en la fe. Si no, ellos son los que seguirán deteniendo el crecimiento de la iglesia. Serán ellos aquellos que seguirán dando un mal testimonio con los de afuera, y por causa de ellos el nombre de Cristo es blasfemado, hermano.
lamentablemente son situaciones que pasan. Usted mencionaba algo muy interesante, que muchas veces hasta el mismo predicador siente determinado temor, ¿verdad? Entonces, por decir las cosas como son. Ahora bien, pienso yo que el predicador de la iglesia, entonces, si está en el cargo de predicador, tiene que cumplir su labor a cabalidad, ¿verdad? Entonces tiene que predicar la palabra del Señor tal y como Él lo manda. Yo muchas veces me pongo a pensar de que, imagínense que hoy en día tuviéramos al apóstol Pablo predicando en una congregación, muy probablemente muchos no seguirían, ¿verdad? Entonces recuerda que el apóstol Pablo era bastante fuerte para poder hablar, entonces era tajante. Entonces si el apóstol Pablo le tocaba poner disciplina en la congregación, lo hacía sin ningún temor, sin ningún problema. O sea, hasta el mismo apóstol Pedro le llamó la atención. Entonces, imagínense por un momento, el predicador no tiene que tener miedo. Tiene que predicar la palabra del Señor tal y como es, tal y como Él lo demanda. Entonces, porque si usted está al frente de una congregación, pues, por ende, pues, Dios lo está respaldando. Es Dios quien lo ha puesto ahí, ¿verdad? Si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo nos llama a la unidad. Dice, por ejemplo, la carta de Juan, el Evangelio de Juan, perdón, capítulo 17, versículo 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Eso dice la palabra del Señor. Entonces Jesucristo, desde antes de partir, desde antes de ser crucificado, de pasar el martirio, Jesucristo oraba por la unidad. Jesucristo oraba por las personas que habíamos de creer en Él, para que las personas que creyéramos en Él participásemos de la unidad. Pero muchas veces, o el detonante principal para que no exista la unidad dentro de la iglesia, son los conflictos. Mire, si usted quita los conflictos, yo le aseguro de que va a haber unidad dentro de la iglesia. Entonces, si las personas conflictivas se van o cambian, va a haber unidad dentro de la iglesia. Pero si no se le pone un alto a los conflictos que pasan dentro de la congregación, si no se le da una solución a los conflictos que se dan de manera constante, entonces resulta de que la unidad se va a convertir en algo imposible. Entonces, si no dejamos nuestros propios deseos, si no dejamos nuestros propios pensamientos, si pensamos más bien en nuestro bienestar y no en el bienestar de la iglesia, resulta de que la unidad no se va a poder dar. Nosotros estamos llamados a poder tener unidad. La iglesia está llamada a poder tener unidad. Entonces, yo pienso que de que andar peleando por cuestiones, andar peleando por cosas, entonces andar practicando ahí tipos de pecados que no conllevan a nada, ¿verdad? Entonces, porque lamentablemente eso es lo que quiere Satanás, ¿verdad? Entonces, incluso hay muchas personas que de repente ven de que una congregación va creciendo grandemente y comienzan a hablar mal de ella, ¿verdad? Entonces, de repente ven de que alguna congregación está esforzándose por hacer algún proyecto y comienzan a hablar mal. Entonces, ven de que muchos hermanos van llegando a Cristo, entonces, y también comienzan a hablar mal. Entonces, esas no son actitudes cristianas, ¿verdad? Sino que son actitudes totalmente lejanas a la actitud que nuestro Señor Jesucristo tenía. Jesucristo llama a que exista unidad dentro de las iglesias, dentro de la iglesia del Señor. Entonces, ahora, si nosotros no estamos dispuestos a practicar la unidad, y más bien estamos dispuestos a ser conflictivos, también estamos dispuestos a vivir en problemados, entonces hay personas que lamentablemente pues como que les hace falta los problemas, ¿verdad? Les encanta vivir en problemados.
no le gusta la unidad, pues déjeme decirle de que es pecado lo que usted está haciendo. Es totalmente pecado. Entonces, y si usted no se arrepiente, pues ya sabe cuál va a ser el resultado, ¿verdad? Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, no piense que Jesucristo lo va a premiar a usted por ser el detonante de los conflictos dentro de las congregaciones. El apóstol Pablo viene, identifica la fuente, ¿verdad?, del conflicto. Dice, las pasiones que combaten en sus miembros. Entonces esto se refiere a la realidad del pecado que mora en nosotros, ¿verdad? Entonces el cristiano verdadero, que si bien es cierto lucha con tantas cosas, entonces tiene que evitar caer en este tipo de cosas. Y Santiago dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus propios placeres. Mire qué interesante lo que menciona el versículo. Entonces dice, codician y no tienen, por eso ustedes cometen homicidios. Entonces, si usted va observando la fuente del conflicto, una de las fuentes del conflicto es la codicia, otra es la envidia. Entonces, y otra es el hecho de poder pedir, entonces, y no obtener lo que uno quiere. Entonces ahí donde hay personas pues de que lamentablemente se molestan, ¿sí? Se molestan con Dios. Y dice, porque ustedes piden mal, porque piden con malos propósitos. ¿Para qué? Para gastar en sus propios placeres. ¿Qué piensa, hermano John? Mi hermano, usted ha tocado un punto muy interesante que en las iglesias lastimosamente no se ha tomado mucho en consideración, pero la unidad es algo muy importante dentro de la iglesia. La iglesia no puede estar dividida. O sea, la iglesia es un cuerpo no está dividido, un cuerpo está unido. Y desde el Antiguo Testamento se nota, por ejemplo, en el Salmo 133, versículo 1, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, es algo deleitoso, es algo bueno que todos estemos unidos. ¿Por qué? Al final del versículo 3 del mismo Salmo 133 dice, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. O sea, uno de los elementos esenciales para que Dios envíe su bendición es que estemos en unidad. Ahora bien, dentro de las cosas que el Señor aborrece, que son muchas las cosas que el Señor aborrece, pero en la lista que aparece en el libro de los Proverbios, allá en el capítulo 6, versículo 19, después de dar la lista de las cosas que el Señor aborrece, las últimas dos son, y dice, el verso 19, el testigo falso que habla mentiras, es algo que el Señor abomina, algo que el Señor aborrece rotundamente y profundamente. El testigo falso que habla mentiras, y dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Ve qué delicado es delante de los ojos del Señor aquel hermano que está sembrando discordia entre los hermanos. Para el Señor, aquel persona es alguien que es aborrecido por el Señor. ¿Por qué? Porque está causando precisamente que exista unidad dentro de la iglesia. El Señor aborrece esa actitud que tiene mucha gente, que son ellos los que siembran la discordia, que son ellos los que siembran los problemas, que son ellos los que siembran los problemas, como dice el hermano Quiroz, bien explicado ahí en la carta de Santiago. O sea, hay problemas internos que se reflejan y estos hermanos son los detonantes de una serie de dificultades dentro de las iglesias. Esperamos que estas cosas puedan ir cambiando dentro de las iglesias para que las iglesias de Cristo pues puedan mejorar. La idea es que a través de estos estudios ciertos hermanos entiendan sin la necesidad de que nosotros pues los conozcamos. Si hay alguna persona en cualquier congregación que se está portando o comportando de una manera como esta, sembrando discordia, arrepiéntase lo más rápido posible, porque eso es algo que el Señor aborrece. Esa actitud que usted ha tomado de ser usted el causante de las divisiones, que sea usted el causante de que la unidad se pierda, entonces esas cosas el Señor las aborrece. Es como en las familias, hermano. En las familias siempre hay uno que es el que llega a arruinar todo. Todos están bien,
todos están tranquilos, todos lo están pasando bien, solo llega esa persona que también es parte de la familia y por ahí hay que dejarlo entrar, es el que llega a armar desorden, es el que llega a romper lo bonito, dice, y hay gente que dice, también que la estábamos pasando, pero ya vino tal persona y vino a arruinar la fiesta. Que usted no sea el que viene a arruinar la fiesta, que usted no sea el que viene a causar problemas, eso es horrible, eso es algo que el Señor no quiere de nadie de nosotros, y le llamamos la atención a usted si usted es este tipo de persona que causa discordia entre los hermanos. Esto es muy importante. La unidad de la iglesia es algo por lo cual el Señor oró. ¿Y es por qué? Porque es algo muy esencial para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda cumplir su propósito, su misión, su visión, y pueda cumplir todas aquellas cosas para las cuales el Señor ha creado la iglesia. La iglesia necesita estar unida. Por eso el Señor no está de acuerdo con aquellos que en medio de la congregación son los que siembran la discordia. Si usted es de estos que siembra la discordia, arrepiéntase hoy mismo, no espere para mañana, hoy mismo cambie de actitud, porque esa actitud lo va a llevar al infierno. Ese tipo de cosas el Señor no las quiere, ese tipo de comportamiento dentro de aquellos que se llaman hijos del Señor. El Señor no quiere ese tipo de comportamientos. Así de sencillo. La verdad es dura, pero es cierto. Si usted dentro de la iglesia está causando problemas a la iglesia en vez de beneficios, usted no alcanzará la gloria del Señor, precisamente por esas actitudes que usted tiene. Lamentablemente, sí, este tipo de cosas pasan. Entonces, donde hay hermanos que en vez de dedicarse a orar, a predicar el evangelio, a traer almas para Cristo, resulta de que botan el trabajo que se hace dentro de la congregación, ¿verdad? Entonces, por un lado, hay hermanos que evangelizan fuertemente, entonces el Espíritu Santo los guía y están trayendo personas a Cristo Jesús, pero por otro lado, pues también hay hermanos que están encargándose de destruir el trabajo que se hace, ¿verdad? La predicación del evangelio. Por un lado entran hermanos, por otro lado salen hermanos. Yo he conocido, hermano Johnny, hermanos o personas que dicen, ¿verdad?, ser cristianas, y de repente pues vienen y resulta que le dicen, mire, no se junte con el hermano Johnny. Entonces, porque el hermano Johnny es así, es así, es así. Mire, no se junte con los hermanos tales, porque los hermanos son así, así, así. Mejor solo júntese conmigo. Entonces, mejor vaya a donde mí. Entonces, eso lo que hace, pues, es lamentablemente, pues, generar discordia, generar conflicto, generar división, ¿verdad? Dice el verso 6 de Santiago, el capítulo 4, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El conflictivo es soberbio, de eso no hay ninguna duda. Entonces, aparte de todo eso, el conflictivo sirve como piedra de tropiezo a la iglesia, y también sirve como piedra de tropiezo individualmente. Entonces, imagínense que por estar teniendo conflictos con alguna persona, pues resulta que la persona se apartó totalmente de Cristo. El mismo Cristo dijo en un momento, bueno, si usted sirve como piedra de tropiezo, cualquiera que le sirva de piedra de tropiezo a uno de estos más pequeños, mejor le fuese atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. Entonces, mire cómo lo dice Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, mejor le fuese matarse, con esas palabras, mejor le fuese matarse que servir de piedra de tropiezo. Entonces, póngase a pensar por un momento, ¿le fuese mejor a usted amarrarse una piedra al cuello en vez de estar creando conflicto dentro de la iglesia, en vez de ser el conflictivo dentro de la iglesia? Como mencionaba el versículo, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, la situación del conflicto es muy sencilla. Las personas pueden dejar de ser conflictivas. Por ejemplo, dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Es tan sencilla la solución. No piense usted que los conflictos vienen de Dios, los conflictos vienen del diablo. Recuérdese quién fue el que generó el primer conflicto, ¿verdad? Entonces fue Satanás, cuando allá en el cielo se llenó de soberbia y dijo, yo quiero estar por encima de Dios.
Yo quiero tener el poder. Entonces, y vino Satanás y resulta de que Satanás hizo lo que hace el conflictivo. Entonces vino, y guió a otros ángeles, entonces para que estos también le sirvieran a él, para que estos también se pusieran a favor de él. Entonces, igualito a lo que hace el conflictivo. Entonces, el mismo modo de operar de Satanás es el mismo modo que tiene el conflictivo. Ahí no hay vuelta, ahí no hay que enredarse mucho. De la misma manera como actúa Satanás, es la misma manera como actúa la persona que le gusta generar conflictos dentro de la iglesia. Entonces, pero la solución es sencilla. Ustedes tienen que someterse a Dios. Tienen que resistir al diablo. Y cuando ustedes resistan al diablo, el diablo va a huir de ustedes. Entonces, si ustedes se acercan a Dios, Él se va a acercar a ustedes. Mire qué interesante este término, hermano Dionisio. Acérquense a Dios. Sí. Acérquense. Y Él se va a acercar a ustedes. Entonces, pero resulta que el conflictivo se va de la iglesia y adivine qué. Quiere que se le vaya a buscar. Eso quiere el conflictivo, que se le vaya a buscar. Que hermanito lindo, mira que volver a la iglesia, que no sé qué, que Dios te ama. O sea, pues generas el conflicto y todavía te tengo que ir a buscar para que vengas a la iglesia. Entonces decidís darle la espalda a Dios y todavía te tenemos que ir a buscar. Entonces no, las cosas no funcionan así. Dice el versículo. Si usted quiere salir de eso, bueno, sencillo, usted acérquese a Dios y Él se va a acercar a usted. Ese es el principio bíblico. Hermano Johnny, las palabras finales y su comentario. Sí, es interesante, hermano, lo que usted acaba de decir, cómo la persona que causa división en la iglesia se comporta de la misma manera que se comportó Satanás en el cielo. Es interesante que Satanás quería la adoración, pero no quería ser como Dios, quería ser siendo malo, ¿no? Y así no. Y hay mucha gente que dentro de la iglesia lo que quiere es tener el primer lugar, que se le respete, que se le honre, pero quiere seguir siendo malo. O sea, no quiere ser ejemplo para los demás. El Señor Jesucristo lo dejó totalmente claro, que el que quiera ser el primero tiene que ser el siervo de todos, tiene que ser el siervo. Quien es el primero en la iglesia es el siervo, no es el soberbio, no es el enojado, no es el que impone por la fuerza su voluntad. Ese no es el primero. El primero para el Señor dentro de la iglesia es el que sirve a todos de corazón, con un corazón sincero, genuino, totalmente arrepentido, totalmente cambiado, totalmente transformado por el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Entonces, hermanos así son los que deben haber en la iglesia, no solo uno, no solo hay dos, sino todos deberíamos ser hermanos dispuestos, totalmente transformados, totalmente cambiados por la palabra del Señor para cumplir la misión del Señor. Pero así como hay hermanos, y la verdad que los hermanos conflictivos pueden ser 1, 2, 3, siempre son pocos, pero causan mucho mal. También los hermanos que están comprometidos, aunque los hermanos que están comprometidos siempre son pocos, logran mucho bien. Imagínense que toda la iglesia estuviera comprometida, todos empujando para el mismo propósito. La iglesia lograría cosas interesantes y maravillosas en este mundo que cada día sigue peor y que cada día pues va a un camino de perdición. Cada día las cosas están más difíciles, más complicadas, y la iglesia debe brillar en un mundo lleno de tinieblas. Así que hacemos nosotros el llamado a los hermanos a reflexionar sobre este tema, a que tengan el valor de enfrentar a aquellos hermanos que causan división dentro de la congregación, a ser enérgicos en cuanto a poner por obra la palabra del Señor sin miedo a ninguna represalia, sin miedo a nada, sino que siempre teniendo como respaldo la autoridad que el Señor nos ha dado para poder establecer sus principios y su palabra. Así que esperamos que este tema haya sido de mucha edificación para las iglesias y congregaciones que nos ven y nos escuchan, aquellos hermanos que saben que hay alguien que está causando problemas a la iglesia. No se quede de los brazos cruzados, no, actúe, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Cristo le va a bendecir mucho si usted trabaja y cuida la iglesia del Señor. Entonces, eso es algo muy importante que todos nosotros debemos de entender.
Ahora bien, nos despedimos deseándole éxito en esta semana que viene comenzando. Le pedimos pues que si usted tiene el deseo de conocer la doctrina del Señor, si usted quiere conocer la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, puede escribirnos a los números que aparecen en pantalla. Usted puede escribirnos, mandarnos un mensaje y nosotros con mucho gusto pues le vamos a contestar. Si usted quiere estudiar la Escritura, pues nosotros estamos en toda la disposición de brindarle a usted estudios bíblicos que son estudios basados en la doctrina de Cristo. No le vamos a ir a cobrar nada, no le vamos a pasar sobres, no vamos a ir detrás de su cartera ni de su bolsillo. A nosotros nos interesa su alma. Eso es lo que a nosotros nos importa, y por eso le hacemos la invitación a las iglesias de Cristo que están ubicadas aquí en barrio Santa Marta, una cuadra adelante de la estación de bomberos. Ahí usted puede encontrar la iglesia de Cristo. Nos reunimos los martes y los jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Ahí está usted cordialmente invitado. Si usted tiene el deseo, no se detenga, vaya. Varias personas me han abordado en la calle y me han dicho: hermano, ¿usted es el que da el programa? Sí, les digo, por la gracia de Dios, ahí estamos. Tenemos ganas de ir a la iglesia. Les digo yo, no se detengan, congréguese, busque al Señor, busque agradar al Señor, busque servirle al Señor. No se detenga, los esperamos entonces en la iglesia de Cristo, aquí en el barrio Santa Marta y en la colonia Mata, una cuadra y media abajo del tanque. Ahí usted puede encontrar la iglesia de Cristo. Nos reunimos ahí los días miércoles a las 6 de la tarde, los días viernes a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Con mucho gusto lo vamos a recibir, con mucha alegría, con mucho gozo, sabiendo que usted busca hacer la voluntad del Señor. Después de hacerles esta invitación, pues les deseamos éxito en todo y sobre todo pues que prospere su alma. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor así lo permite, y damos gracias a Dios por haber dado esta oportunidad. Bendiciones a todos. Entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán.